A esta hora nos acompaña, nos atiende el señor magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, quien decretó las medidas cautelares sobre este sitio en Medellín. Magistrado Salazar, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días para usted. Gustavo, buenos días y buenos días a la mesa. ¿Quiénes eran estas personas, magistrado? A ver, eran dos personas jóvenes que vivían en la Comuna 13 de Medellín y en la parte alta entre Medellín y San Cristóbal. Uno de ellos es un miembro de una niña de 20 años. Yo digo una niña porque me parece que 20 años es una persona sumamente joven y que realizaba, que tenía grupos colectivos de trabajo, básicamente deportivos, que desarrollaba actividades deportivas colectivas. El otro era un muchacho de 28 años que vivía con su familia y tenía una discapacidad física y mental, una persona absolutamente vulnerable. Yo debo remarcar el caso de que era una persona totalmente inocente y inofensiva. Y los dos cuerpos de ellos aparecieron en la escombrera. Magistrado, estas personas, de acuerdo con sus familias, ¿cómo habían desaparecido? ¿Habían sido secuestradas, desaparición forzada? ¿Por qué habían desaparecido? Claramente los dos son víctimas de desaparición forzada porque aparecen asesinados e inhumados en una zona lejana. La razón no la sabemos, pues son las razones que seguramente argumentan siempre los criminales al realizar ciertos eventos y es tratar de justificar, pero aquí no hay nada que permita señalar ningún tipo de actividad de parte de las víctimas de responsabilidad. Son personas completamente inocentes. La niña fue, lo que sí se conoce es que la niña fue llevada por dos hombres que aparecieron en un lugar en donde ella se encontraba y desde ese día se la llevaron y desapareció. El muchacho había salido de la casa un día y nunca volvió a aparecer. Magistrado, ¿cómo ha sido el trabajo con las familias? Si bien ustedes han indicado que no revelarán sus identidades, sus nombres específicamente, ¿cómo ha sido ese trabajo? Si las familias ya conocen que están identificadas, las familias han aportado el ADN y ese trabajo conjunto para poder seguir avanzando en este proceso de la escombrera. Claro, las familias aportaron ADN porque es la condición sine qua non para el perfilamiento genético y poder realizar el contraste. Medicina Legal ha hecho un trabajo de un absoluto profesionalismo y con una celeridad particular y especial rigor. La información estaba orientada hacia ya unos días, pero hasta que no se hizo una prueba adicional, no se tuvo la certeza absoluta. Aquí es básicamente sin margen de error para la identidad de las personas. Se realizó un contacto con las familias y con las familias se tuvo evidentemente un trabajo previo de identificación. Ellos son siempre los primeros que son notificados. Magistrado, ¿ustedes ya tienen algún tipo de claridad de cómo y quién se llevó a estas personas para torturarlas, desaparecerlas y enterrarlas ahí? Nosotros recurrimos a lo que había en la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones que se habían hecho previas. Tenemos unos indicios importantes, apuntan a la responsabilidad del bloque Cacique Notivara y en el caso del muchacho al frente de José Luis Zuluaga, en posible asocio con el Cacique Notivara, y hay algo particular y es que el José Luis Zuluaga no manejaba la escombrera. Sin embargo, donde el muchacho es víctima de desaparición, era dominado por el José Luis Zuluaga. Entonces ahí tenemos que establecer un poco como qué pasó, cómo lo llevan de la parte de abajo hacia arriba, porque hay una ruta importante, y hablo sobre todo de ruta importante no hoy en día, sino en un escenario en conflicto en donde recorrer ese tramo no era fácil. Entonces hay que indagar qué fue lo que sucedió. Magistrado, ¿ustedes esperan que con estos hallazgos, con las pruebas técnicas, se acabe ya definitivamente el debate político histórico alrededor de la escombrera? Porque lo que estábamos viendo más allá de lo que ustedes encontraban es que se desconocía a las víctimas en medio del debate político. ¿Ustedes esperan que esto ya quede saldado? Pues nosotros no controlamos el debate político, nosotros lo que podemos es proferir autos, decisiones que expresen una verdad judicial, tratando de ser lo más riguroso posible. Lo que se ha constatado hasta el momento es que la escombrera era un lugar de inhumación, que allí se inhumaron personas víctimas de desaparición forzada. Esas eran las dos primeras premisas. La tercera, que se ha comprobado,
es que allí las personas eran ejecutadas. Digamos, esas tres cosas están probadas, y que el periodo del 2012 era un periodo importante en términos de la excavación, y que allí habíamos llegado. Eso es lo que en este momento está probado, y eso no admite duda. Lo que ahorita debe ser... Continúe, por favor. Es que me está entrando una llamada y no... Entonces... Magistrado, ¿nos oye? ¿O le cortó la llamada a la entrada de la llamada? No, sí, aló, Sí. ¿ahí me oyen? Sí, Diana. Hay un ruido por una llamada que había desactivado las notificaciones. Tranquilo, pero lo oímos perfectamente. Diana, pregúntele al magistrado. Magistrado, algunos congresistas como Hernán Cadavid afirman que la misma JEP ya ha confirmado que los cuerpos hallados son anteriores a la operación Orión, y dice que de esta manera pues ya, en sus palabras, el show se les cayó. ¿Esto es así? ¿Ya la JEP confirmó que no son víctimas de la operación Orión? A ver, lo que nosotros hemos dicho, la operación Orión está en el centro del debate político, y nosotros hemos tratado de sustraernos de eso. Nosotros lo que estamos investigando en el marco del caso 08, hay dos investigaciones que están andando. La primera es la de medidas cautelares, que está orientada a encontrar a proteger unos sitios, buscar unas personas y exhumar los cuerpos. En el marco de esa investigación se hizo, y se han encontrado los 4 cuerpos, que hasta el momento se han encontrado, y se han identificado 2. Son consistentes con el año 2002, que era lo que decían las madres, en términos de que la escombrera en ese momento era un lugar de ejecución y de inhumación. Eso es cierto. Lo segundo es que en el marco del caso 08, en el subcaso Antioquia, fase 1, que investiga, entre otras, los hechos de la Comuna 13, hay 34 operaciones militares que son desarrolladas entre el año 2001 y 2003, finalmente hacia mayo del 2003. Luego, estos 2 casos están dentro del marco de la investigación. Eso es cierto. Operación Orión es una de esas 34 operaciones, son 3 operaciones, Orión, pero ella es una de las 34 operaciones. Estas 2 víctimas entran dentro del marco de la investigación, porque está la territorialidad, la temporalidad y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en términos de contexto, que implican que podemos investigar el caso, y que es consistente con la hipótesis planteada, y es la posible connivencia de fuerza pública con grupos paramilitares en el desarrollo de operaciones en las comunas 7 y 13. Magistrado, hablábamos hace unos días de lo costoso que resulta esto, y de la posibilidad de más ayudas para adelantar estas tareas de parte, por ejemplo, de la Alcaldía de Medellín. ¿Eso en qué quedó? La Alcaldía de Medellín ha cumplido las órdenes, ahí no hay ningún reparo en absoluto. La unidad de búsqueda ha puesto el músculo financiero grueso, la Alcaldía de Medellín también. Hay problemas financieros porque es una operación muy costosa, pero esperamos básicamente resolver eso con el tiempo. Hay cooperación de Naciones Unidas, y esperamos que no tengamos que continuar sin ninguna pausa, porque tenemos recursos hasta abril, pero esperamos de aquí a allá garantizar la continuidad para poder terminar toda la zona de la escombrera, que es el objetivo que tenemos en el marco de las medidas cautelares. Magistrado, para que la comunidad entienda y todos podamos entender, allí se han encontrado restos de 4 víctimas, pero se habla de más de 500 víctimas en este sector de la escombrera. ¿Qué tanto deben excavar? ¿Qué tanto van a excavar ustedes allí en este sector de la Comuna 13 de Medellín? A ver, nosotros tenemos 469 víctimas con un alto grado de certeza identificadas en la Comuna 13 para un periodo muy grande. Para el periodo más crítico, que es el año 2001, 2002, 2003, estamos hablando de alrededor de 200 personas. Entonces, don Berna dijo eso, pero nosotros estamos siendo muy prudentes y cautos, rigurosos. Estamos manejando un universo de más o menos 180 personas sobre las cuales está centrada nuestra labor. La pregunta fundamental es: aquellas personas que fueron desaparecidas, ¿dónde están? Y nosotros hemos buscado no solamente en la escombrera, sino en el Jardín Cementerio Universal. Revisamos los cuerpos del Instituto de Osteología de la Universidad de Antioquia, y hemos explorado en otros sitios. ¿Cuántas de ellas fueron depositadas inhumadas en varios lugares diferentes a la escombrera? No sabemos. ¿Cuántas de ellas fueron inhumadas en la escombrera? No sabemos. Hasta ahora pues hemos encontrado 4, y lo único que podemos decir es que vamos a seguir buscando, que estamos ya en el suelo histórico y que esperaríamos encontrar más, pero eso simplemente es una especulación. Entonces esperemos que pase. Esta tarea va a tomar con seguridad varios meses. Magistrado Salazar, muchísimas gracias como siempre, muy amable. A usted, Gustavo, muchas gracias, y a la mesa.